قدش تتي مبجوط Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy nuestros protagonistas son dos centuriones romanos, Quinto Cornelio y Longinos. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta, que después lo desvelaremos. Es curioso cómo el 15 de marzo la Iglesia Católica celebra el día de San Longinos, es decir, que Longino ha subido los altares, cierto es, pero es curioso pensar que han elevado a los altares no solo la Iglesia Católica, la ortodoxa, la vinicia, todas las ramas cristianas han elevado a los altares a un centurión romano que traspasó con su lanza el cuerpo de Cristo. Curioso. Después, cuando estemos en el Gólgota, lo descubriremos. Otro detalle curioso también. No sé si os habéis fijado en la iconografía, viene también en la Sábana Santa, pero en la iconografía, en las esculturas, cuando Jesús se representa crucificado, aparece con la herida de una lanza en su parte derecha. ¿Y por qué? Si el corazón está en la izquierda. También lo descubriremos. Pero antes de entrar de lleno en nuestros dos personajes, tenemos que saber los antecedentes. ¿Por qué Roma invadió la actual Israel en aquella época y se convirtió Israel como una provincia más de Roma? Bueno, pues el origen está en una mujer, ¿sí? Lo que escucháis. Salomé Alejandra. Vamos a hablar de historia. Es que es importante para entrar de lleno a lo que ocurrió aquel viernes cuando Jesús subió al Gólgota. Es muy importante. Bueno, pues Salomé Alejandra se casó con Aristóbulo I. Aristóbulo era el rey de Judea. Cuando yo me refiero a Judea es como se le llamaba a todas las provincias: Judea, Galilea, Perea, Idumea, todo el territorio. Bien, muere su marido y Aristóbulo, al fallecer, el reinado queda en manos de su hermano pequeño, llamado Alejandro Janeo. Alejandro, curiosamente, se casa con Salomé Alejandra, es decir, con su cuñada. Estuvieron reinando desde el año 103 al 76. Al morir Alejandro Janeo, se queda ella como la única reina de Israel. Durante su época de reinado hubo grandes conflictos. Os comento, se le dio mucha importancia a los fariseos. Dentro de los judíos había muchas clases, esenios, saduceos, y los fariseos pues tenían mucho poder y originó lamentablemente casi una rebelión dentro de Israel. A mí me viene a la idea una frase que dijo Jesús de Nazaret, que un reino dividido es un reino destruido. Y es cierto, había muchas divisiones, pero cuando muere Salomé, si ya Salomé había ocasionado una problemática interna dentro de la antigua Israel, ya su hijo Hircano II remató la faena. Claro, ¿qué ocurre? Pues ante tales conflictos, Roma se dio cuenta y tuvo la oportunidad de invadir Israel. Para ello, el general Pompeyo estaba en Siria. Aprovechó ese desconcierto y esa guerra civil para invadir. En primer lugar, entrar en Jerusalén en el año 63 e invadir todo el territorio. Pero fijaros un detalle, lo listo que era el Senado romano y los propios romanos, porque se dieron cuenta que en Judea las clases religiosas eran demasiado fanáticos y como no querían problemas, en el año 37 decidieron
que entrara en juego un rey, era idumeo, pero al fin y al cabo judío, para apaciguar los ánimos. En el año 37 antes del nacimiento de Cristo entró Herodes I, el Grande. Y otro detalle importante, vamos a ver, en Israel nunca en la época de Jesús hubo legiones romanas, no lo hubo. Ellos también eran muy listos. Una legión son 6.000 hombres. Si tú metes en un territorio 4 o 5 legiones, llena de soldados romanos todo el territorio. Una forma de provocar a los celotes, provocar a los judíos, ¿no? Solución: desde el Senado se dictó la orden de que no hubiera ni una legión romana, pero sí cohortes. Las cohortes son pequeñas secciones dentro de la legión. Y se mandó una cohorte a Cesarea Marítima. Cesarea Marítima está dando al mar Mediterráneo y aproximadamente, para que os ubiquéis, está a unos 50 kilómetros de la actual ciudad de Tel Aviv. Bien, y mandó 2 cohortes a la fortaleza Antonia, es decir, a Jerusalén. Eso significaba que en la época de Jesús había 3.000 romanos y no una legión. Y además no estaban desperdigados por las distintas zonas, sino en 2 puntos estratégicos: Cesarea y Jerusalén. Bueno, pues en una de las 2 cohortes romanas están nuestros protagonistas, Quinto Cornelio y Longinos. Bien, ellos eran centuriones. El centurión llegaba por méritos militares. Pero la palabra centurión no tenemos que confundirlo con el número, porque parece que hace referencia a 100. No. La palabra centurión, o el cargo del centurión, es una unidad militar, no una unidad numérica. De hecho, al principio del Imperio Romano, un centurión comandaba 30 soldados. En la época de Jesús, el centurión comandaba 80 soldados. Por lo tanto, 80 soldados estaban a cargo de Longinos y 80 soldados estaban a cargo de Quinto Cornelio dentro de cada uno de los segmentos de los centuriones que había en la fortaleza Antonia. Bien, no sé si os acordáis, si no, os invito al que no haya visto el programa, lo tenéis en YouTube. En el programa de Poncio Pilato hablamos también de Quinto Cornelio. Bueno, pues antes os voy a comentar lo siguiente. Un centurión tenía la misma ropa que un soldado, pero se diferenciaba en 2 cosas fundamentales. Y la segunda más importante que la primera: el casco, el cepillo del casco, los soldados lo tenían de adelante hacia atrás, cuando los centuriones lo tenían transversal, es decir, de izquierda a derecha. Bien. Y la segunda diferencia, y es importante para que entendamos lo que va a ocurrir después cuando subamos al Gólgota entre todos, es que los soldados romanos tenían la lanza en la mano derecha, el escudo en la mano izquierda. El centurión es al revés: la lanza en la mano izquierda y el escudo en la mano derecha. Después lo entenderemos. Pues como he comentado antes, el que quiera seguir estos programas, en Poncio Pilato hablamos de Quinto Cornelio. Quinto Cornelio era un centurión, pero era más que un centurión, porque era la mano derecha y hombre de confianza de Pilato. Tanto es así que Claudia Prócola, la mujer de Poncio Pilato, se hizo amiga de María, la madre de Jesús. Y Quinto Cornelio fue el que le arregló la situación para que María estuviera cerca de la pasión de Jesús. Es más, un familiar estaba en aquella época prohibido que estuviera cerca del reo. No se permitía. Y gracias a Quinto Cornelio, María estuvo en el litóstrofo, en las caballerizas de la fortaleza Antonia, siendo testigo del tormento, de la flagelación. Incluso estuvo a los pies de la cruz. Quinto Cornelio tenía una misión, Longino también, aquel viernes, y ahora ya nos vamos para el Gólgota. Una misión similar pero diferente. Pilato le encargó a Quinto Cornelio lo siguiente:
Como Jesús tenía muchos seguidores y también detractores, lo que no quería es que los seguidores de Jesús intervinieran en el momento de que él llevara la cruz, en este caso no la cruz, sino el palo horizontal, el patíbulo, y se liara un tumulto, lo cual Poncio Pilato le dijo a Quinto Cornelio: tú eres el encargado de estar con Jesús todo el tiempo hasta su muerte. Bien, el trabajo de Longino era también el siguiente, similar pero no igual. Longinos tenía un problema de visión, era su última misión como centurión romano, porque él decía que veía nubecitas en la vista, es decir, como niebla. Yo lo asemejo a lo que hoy en día puede ser cataratas. Él pensaba que iba a perder la vista. Entonces, pues bueno, su trabajo, que siempre era el mismo, quizá era el último trabajo que tenía que desempeñar, porque cada vez iba peor, es exclusivamente verificar la muerte de los reos. Ningún reo en un madero, en una cruz, quedaba vivo. Él era el encargado de verificar una por una las muertes. También, antes de subir al Gólgota, os adelanto que aunque tengamos la imagen de Jesús al lado de dos ladrones, Dimas y Gesta, ya hablaremos de ellos, en el Gólgota no estaban ellos tres, había muchos más. Un crucificado podía durar hasta 3 días. Había muchos más crucificados del día anterior y de hace 2 días, lo cual el trabajo de Longino estaba justificado. Longino, para desplazarse de la fortaleza Antonia al Gólgota y controlarlo todo y verificarlo, utilizaba un caballo, pero a pie iba Quinto Cornelio. Cuando Jesús salió de la fortaleza Antonia, Quinto Cornelio iba al lado de él. Hubo un momento entre la fortaleza Antonia y el Gólgota, después de la tremenda paliza que recibió Jesús con la flagelación, la corona de espinas y demás, pues hay 600 metros cuesta arriba. 600 metros es una cantidad considerable cuando vas realmente agotado físicamente. A la mitad Jesús cayó. En esos momentos, por el flanco izquierdo, iba Longino con su caballo. Se paró, lo vio. Pero él tampoco, Longino tampoco lo vio tan claro, porque él tenía, como he dicho anteriormente, un problema de vista grande. Por eso intervino Cornelio, porque por ahí pasaba un campesino llamado Simón, era griego, de Cirene, y fue el que ayudó a llevar el patíbulo, el palo, hacia el Gólgota. Ya Jesús estaba, físicamente estaba destruido, pero bueno, Longino aquello lo observó como pudo, con su visión, pero subió arriba al Gólgota. Cuando Jesús llegó arriba, lo tiraron al suelo. En esos momentos, sobre el palo que él llevaba, le pusieron los brazos en cruz, y los soldados comandados por Quinto Cornelio se encargaron de ponerle los clavos. Yo aquí quiero indicar una cosa: nunca recibió Jesús, nunca, ni Jesús ni ningún crucificado, los clavos nunca se lo pusieron en la palma. ¿Por qué? Bueno, porque el movimiento del reo en una cruz, de la respiración, pues hubieran desgarrado los tejidos y se hubiera caído al suelo. A Jesús y a todos los crucificados lo hacían en la muñeca. Si os tocáis aquí, notaréis como un hueco. Ese hueco se llama hueco de Stock. En ese hueco se introducían los clavos. Imaginaros el dolor. En una muñeca, en otra, en los pies y una pequeña tablilla abajo. Cuando estaba colocado, Quinto Cornelio dijo: arriba con él. Lo subieron con unas cuerdas y lo anclaron en el estipe o palo, que es como se llama el estipe, pero palo vertical, y ahí quedó. Se acordó Quinto Cornelio del compromiso que llegó con la mujer de con la mujer de Pilato, y vio a María. María estaba cerca.
fue el momento, porque ya digo, eso estaba prohibido, que Quinto Cornelio le dijo a su tropa que la dejaran pasar. María se situó a los pies de la cruz y escuchó esta frase: deja que venga conmigo aquel hombre. Aquel hombre era Juan. Cornelio aceptó. Y estando a los pies de la cruz, Jesús le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Longino seguía con su trabajo. Quinto Cornelio escuchaba aquellas palabras. Él miraba para la cruz, para arriba, miraba a María, miraba a Juan. Y cuando se le acerca a Longino le dice: Cornelio, vamos a tener un problema. El sol dentro de poco se va a ocultar. El día, para nosotros, por ejemplo, los días terminan cuando llega a las 12 de la noche. Para los judíos y en aquella época para los romanos el día se acababa cuando se ocultaba el sol. ¿Y qué día fue? Pues fue viernes. ¿Y qué día es el siguiente? Sábado. El sábado es el Sabbat, el día de descanso judío. Y le dijo Longinos a Cornelio: es triste que tengamos problemas. Mejor es acabar con la vida de todos estos reos, de estos crucificados, cuanto antes, quitarnos de este problema, lo echamos a la fosa común y dejamos tranquilamente el sábado, porque estos son unos fanáticos religiosos, que el sábado la gente descansa en su casa. Y le dice Cornelio: me parece muy bien. Y desde el caballo Longino daré la orden para que le fracturen las piernas. La fractura de las piernas consistía en lo siguiente: a eso se le llama crucifractura. Cuando querían aligerar la muerte de un crucificado, le rompían con un mazo la tibia y el peroné. Si tú le rompes las piernas, ya no se puede apoyar en la base de madera. ¿Qué significa eso? Que muere de asfixia. Adelantamos su muerte. Empezó a dar esa orden Longino y llegó a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, el propio Longino da la orden, romperle las piernas, y salta Cornelio y dice: no, un momento, este hombre está muerto. Le he escuchado decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o algo parecido. Claro, Longino tenía la obligación de verificar su muerte. Y dice: bueno, pero yo no estoy seguro, yo tengo que comprobarlo. Entonces cogió la lanza, y aquí está la clave de derecha a izquierda. Como los centuriones, y lo comenté anteriormente, la lanza la cogían con la izquierda y el escudo con la derecha. Ese movimiento de izquierda a derecha hizo que la lanza entrara por el costado derecho de Jesús en perpendicular hacia el corazón. Pues la lanza de Longino entró en el quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal. Llegó a la aurícula izquierda. Claro, cuando perforó el pericardio, pues ahí hay un suero, el suero que protege al músculo, sumado con sangre, es lo que dicen los evangelistas, los manuscritos, que salió agua y sangre. Pero fijaros una cosa muy curiosa: sobre la herida salió sangre y ese suero a borbotones, manchando a Longino. Longino en esos momentos, como un reflejo, se llevó las manos a la cara, se manchó entero. Y acto seguido, mirando a Cornelio, le dice: Cornelio, que estoy viendo, que vuelvo a ver, que no tengo esa nubecilla. Eran las 3 de la tarde. Hubo un eclipse de sol y un pequeño movimiento sísmico. Y delante de todo, Cornelio en su caballo dijo a voz en grito: verdaderamente este es el Hijo de Dios. No dijo más nada, cogió su caballo y se marchó hacia la fortaleza Antonia. Entra en el despacho de Poncio Pilato
y le cuenta lo que ha vivido. Perfecto. En el Gólgota íbamos aligerando la muerte, yo soy el encargado de certificarlo, mandaba a mis soldados que le rompieran las piernas al llegar a ese tal Jesús, me dijeron que estaba muerto, le he clavado con la lanza para asegurarme su muerte y la herida que yo tenía en los ojos ya no está. Y dice Pilato, y ese movimiento que he notado, cómo se movía el templo y la fortaleza, ha habido, la tierra se ha movido, ha habido un eclipse, no digo eclipse porque no existía la palabra, sino oscurecimiento del sol. Realmente lo que hubo fue un eclipse parcial de sol. Y realmente yo, seguramente hemos crucificado a alguien importante. Ya que yo había perdido el destino por mi visión y ahora puedo ver, le ruego que me permita marchar. Pilato se lo aceptó y Longino desertó del ejército romano. Hay mucho escrito sobre él, pero me quedo con un detalle. Longino se entrevistó con los apóstoles de Jesús, aprendió todo lo que tenía que aprender porque era pagano, no conocía la historia de Jesús, predicó, llegó a Turquía. En Turquía, por hablar de este hombre, le cortaron la lengua, le rompieron los dientes y al final murió decapitado. Si esto es así, estamos ante el primer mártir pagano de la historia. ¿Y qué pasó con Quinto Cornelio? Quinto Cornelio, después de lo que vivió en el Gólgota, no desertó del ejército romano para nada, fue trasladado por intereses del Senado a Cesarea Marítima. Quinto Cornelio estaba trabajando en la administración dentro del ejército y una noche cuando llega a casa muy cansado se encuentra en la puerta a un ser luminoso. Él no sabe cómo describirlo. Ese ser le dijo que llamara a un tal Simón Pedro, que estaba muy cerca de allí. Quinto Cornelio ordenó que fueran en busca de Pedro. Y cuando aparece Pedro por la puerta, como un acto reflejo, se arrodilló, le besó los pies y le contó todo lo que vivió en el Gólgota aquel 14 de Nisan del año 30, junto con Longinos. Se bautizó, se convirtió, y si es así, también estamos ante el primer converso pagano de la historia, y llegó a ser obispo de Cesarea hasta su muerte. Mis queridos amigos, esta es la historia de dos romanos que habían llegado a ser centurión por méritos militares, que antes de conocer a Jesús eran politeístas, y lo que vivieron los dos en el Gólgota a la hora nona es a la novena salida del sol, es decir, a las 3 de la tarde, jamás lo olvidaron. Tanto es así que dieron la vida por él. Como investigador, yo voy detrás, igual que muchos, de dos reliquias muy importantes. El Santo Grial, el cáliz, todavía no lo he hallado y difícilmente lo tengo, pero lo vamos a intentar. Y la lanza de Longinos, llamada la lanza del destino. Precisamente la lanza del destino era la gran obsesión, para los que les gusten las historias bélicas, de Adolf Hitler. Sí. Quizá esa historia de Longino, esa ceguera, esa visión y ese poder es lo que los grandes conquistadores han buscado desde siempre. Pero al día de hoy ni tenemos el Santo Grial ni la lanza de Longino. Pero lo intentaremos. Muchas gracias y ahora estoy a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que tengáis. Comenzamos, pues,
actual Israel? Al actual Israel, los romanos le llamaban Judea. Judea comprendía varias provincias, pero la llamaban Judea. La provincia era incluía dentro en aquella época de Judea, Galilea, Idumea, Perea, Samaria. Toda esa zona le llamaban Judea. Posteriormente, porque además la palabra Israel viene de Jacob, del Antiguo Testamento, y es, digamos, Israel le llamaron los judíos, pero los paganos le decían Judea. De hecho, además, la capital de Judea en la época que hemos hablado no era Jerusalén. Si mandaron 2 cohortes de romanos a Jerusalén es porque ahí estaba el templo, no por otra cosa, donde la mayoría de los judíos iban a ese lugar. Pero la capital era Cesarea Marítima. Si Jesús era de Galilea, ¿por qué lo crucificaron en Jerusalén? Buena pregunta. Lo he comentado anteriormente. El Senado romano, para no provocar a los judíos, en vez de mandar legiones de romanos, mandaron esas 2 cohortes. Eso significa, y además lo veréis en los manuscritos, que en ningún momento, ni en Galilea, ni en Perea, ni en la ribera del río Jordán, ni en Jericó, se habla de que había romanos. Ellos confiaban en el rey. En el caso de la pasión de Cristo era el hijo de Herodes el Grande, llamado Herodes Antipas. Pero tened en cuenta una cosa, aunque el núcleo de los soldados romanos estuvieran en Cesarea, en Jerusalén, en Siria había varias legiones pendientes por si tenían que intervenir. Entonces Jesús andaba a sus anchas, igual que el resto de los judíos, por Galilea. ¿Qué ocurre? Que en donde estaba la cohorte romana era en Jerusalén, por eso lo crucificaron allí. Es que en Galilea no había romanos para crucificar, ni siquiera estaba el pretorio, ni se podía celebrar ningún tipo de juicio. Lo hicieron bien, sobre todo para evitar provocaciones ante gente fanática, religiosa, porque ten en cuenta que cuando Pompeyo invadió Jerusalén, había una guerra civil. ¿Qué pensaron los romanos? Si entre ellos se pelean, qué peligro son esta gente. Si no he leído mal, la Iglesia hizo santo a Longinos y Cornelio. ¿Cómo es posible semejante barbaridad? Según todos hemos visto en películas y libros, se cansaron de darles palos. ¿En qué se basó la Iglesia para dar ese giro? En ellos, en su comportamiento posteriori. La Iglesia se basa siempre, y yo creo que todo en la vida, una persona puede cometer muchos errores, pero cuando pide perdón de corazón, quizás tiene, digamos, el beneplácito de cualquier institución a ese perdón. Longino, y tanto Longino como Cornelio, estamos hablando de 2 paganos, politeístas, 2 soldados romanos, que es verdad que maltrataron a Jesús en su día, pero fueron los primeros paganos que se convirtieron y siguieron a Jesús, incluso dieron la vida por él. En eso se basa. Ellos, ten en cuenta que tanto uno como otro cumplían órdenes. Para nada era una decisión propia. Otra cosa distinta es que Longino hubiera tomado la decisión de verificar los muertos que hay en el Gólgota. No, era su trabajo. Por cumplir su trabajo tampoco estaba haciendo daño ninguno. Lo que ha valorado la institución de la Iglesia, en este caso católica, y el resto de la Iglesia cristiana, es precisamente la capacidad de Longino de reconocer a la persona que realmente aceptó con la danza. Actualmente, ante el acto de misionar o defecar, contamos con infinidad de comodidades. Papel higiénico, toallitas, inodoros. ¿Dónde lo llevaban a cabo y cuáles eran las medidas de higiene en la época que nos has expuesto? Vaya pregunta, ¿eh? Hombre, el defecar empezó en las necesidades a partir del siglo XVI.
Es broma. Eso es históricamente desde siempre, claro, son las necesidades del ser humano. Le voy a contestar. Es muy curioso, los romanos estaban obsesionados con el agua. Cuando hacían sus necesidades lo hacían en un boquete. Pero una vez que habían hecho sus propias necesidades, se bañaban entero. Entero. Tanto es así que ya en un programa hablaremos de Barrabás, que me lo pedisteis al principio, que en una de las ocasiones, después de hacer las necesidades de un soldado romano, Barrabás, como estaba totalmente desnudo y se estaba bañando después de hacer sus necesidades, le cortó el cuello, porque ese romano no tenía defensa, estaba desnudo. Ellos lo hacían en boquetes y después se bañaban entero. El romano estaba tan obsesionado por el agua que cuando invadían una provincia, un territorio, buscaban la forma de llevar agua. Os sonará la cantidad de acueductos que han dejado, ¿no?, por el camino. ¿Es cierto que Cornelio significa hombre de cuerno? Sí, sí, sí. Lo que pasa que es un nombre, a ver, yo lo que hago es castellanizarlo, tiene su nombre Cornelium en latín, ¿no? Pero si lo castellanizamos, sí. Sí, de todas maneras, los datos que nos faltan de la gran mayoría de los romanos y de estos personajes de hace 21 siglos son los apellidos, ¿no? Entonces, Quinto Cornelio es un nombre completo. ¿Sabes si la historia de la película La túnica sagrada está basada en algún hecho real? Pues, sinceramente, La túnica sagrada es una película que no he visto. He visto, sinceramente no puedo contestar, la veré tranquilamente. Películas, yo soy más de documentales. Yo sí he visto La Pasión de Cristo, que creo que muchos lo habéis visto, de Mel Gibson, sobre todo porque me llamó mucho la atención cómo Mel Gibson, tendría que ser a través de sus contactos, incluyera dentro del litóstrofo, las caballerizas del litóstrofo, a María en la flagelación. Me llamó mucho la atención porque ese dato no lo tenemos. Si cogéis el Evangelio jamás se habla de la flagelación, simplemente que Pilato lo azotó. Y eso me llamó tanto la atención que vi la película. Soy más de documentales que de películas, pero la tendré en cuenta. En el próximo programa lo veremos, porque además os tengo una sorpresa para el próximo programa. Y va por ahí, ¿eh? Según San Mateo y San Marcos, la verdadera naturaleza de Cristo fue revelada en ese momento al soldado Cayo Casio Longinos. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, la verdadera naturaleza, Cristo estaba ya en el madero, estaba a punto de morir. Se le reveló, sobre todo por una dolencia. Desgraciadamente, y Jesús ya lo dijo, ¿no? Si no tenéis prodigio, no queréis, ¿no? Él tenía, por varios manuscritos y varias investigaciones, el problema en la vista que se recuperó. El cómo, yo como historiador no lo sé cómo lo hizo. Sí sé que a raíz de ese momento se curó. Identificó esa cura con la naturaleza de Cristo, uniéndose a un pequeño movimiento sísmico, que aquí os quiero decir una cosa, y está estudiado. En el año 30, por eso siempre hablo de Nisan. Mira, os comento, Nisan es el mes judío, que equivale a nuestros meses, marzo y abril. El mes de Nisan equivale a la primera luna llena. Por eso la Semana Santa nunca cae en la misma fecha, porque el Viernes Santo es la primera luna llena de la primavera, por eso cae en marzo, en abril, mes de Nisan. Entonces, claro, en el mes de Nisan es cuando, de alguna manera, sucede todo. Y hay un detalle muy, muy curioso sobre estos dos personajes, es que ellos realmente no tenían la necesidad, ni uno ni otro, de poder pregonar lo que vivieron aquel 14 de Nisan, porque existe un estudio, además científico,
que hubo un movimiento sísmico leve a las 3 de la tarde, un 14 de Nisan del año 30. Exactamente un 24 de abril en nuestra fecha. Y eso son datos científicos. El eclipse, tened en cuenta, el eclipse no lo tengo como dato, pero no me extrañaría nada, porque hablan de oscurecimiento del sol. He ido siguiendo astronómicamente, porque yo soy muy seguidor también de los Reyes Magos, que eran astrólogos. He podido estudiar astronomía. Es muy posible que también coincidiera con un eclipse parcial, no total. Pero sí hubo un movimiento sísmico. Eso sumado a lo que vivieron tanto Cornelio como Longino ahí al pie del madero, quizás fuera clave. No tenían necesidad para nada, dos personas, porque Longino, si tiene ese problema en la vista, no pasa nada. Lo destinan a otro puesto, pero él vive bien. Los centuriones romanos lo ganaban muy bien, vivían muy bien. No había necesidad de dar la cara por esa persona. Algo gordo, fuerte, impactante, vivieron aquel 14 de Nisan a la hora nona en el Gólgota. Gólgota equivale a Calvario, o lo que es lo mismo, lugar de la calavera. Posiblemente seguía vivo y murió de muerte natural. Creo que murió más tarde o de mayor escondido. No sé si te refieres a Longino, a Cornelio. De Longino se habla de que fue mártir. Pero es que, a ver, después hay muchas leyendas, porque imaginar una cosa, eso impactó muchísimo. Entonces esto es, no sé si alguna vez habéis jugado al teléfono, ¿no? Que uno le dice al oído una palabra al otro y tal, y cuando llega el último, pues esto ha variado. Entonces hay muchas leyendas sobre este hecho. Lo que llamó la atención era el reconocimiento a gritos, que eso sí está escrito de verdaderamente este es el Hijo de Dios. Su muerte, recientemente, incluso hoy, una amiga de Madrid, de la Hermandad de San Isidro, me ha comentado que en Ávila, en España, en una de las murallas, aparece una placa de Longinos. Ir a verlo. Es que, ¿sabía una cosa? La investigación no para. Y tener en cuenta que viajan en el tiempo, para mí es mucho más fácil hacer viajes, los viajes contemporáneos, ¿no? Donde existían periodistas, todo el mundo escribía. Viajes en el tiempo, que estamos hablando de personajes de hace 21 siglos, no todo el mundo escribía. Es muy complicado. Entonces la misión de nosotros, los investigadores, precisamente investigar los manuscritos, analizarlos, ver si existen paralelismos entre uno y otro, descartar aquellos que vienen por su cuenta en solitario, que no tienen ninguna validez histórica, geográfica, por ejemplo. Pero es cierto que después de aquello pudo haber muchos, y de hecho pienso que lo hay, muchos testimonios, y si fuera posible cualquier ciudad del mundo le encantaría tener al Longino, porque es un reclamo importante en su muerte. Yo he comentado lo de Turquía porque era lo más lógico, porque los apóstoles de Jesús, entre ellos Juan, ya hablaremos de él, iba al antiguo Éfeso constantemente, a Turquía. Precisamente cuando hablemos también del programa de María, los manuscritos de la muerte de María están en Urquina, es decir, antiguo Éfeso, en Turquía. Turquía tenía mucha relación con los seguidores de Jesús. Es muy probable que fuera Longino allí, pero tampoco lo puedo dar con certeza. Por eso he dicho en el programa, si esto es así, estamos ante el primer mártir pagano de la historia. Como cuenta el Evangelio de San Juan, el soldado romano que hirió el cuerpo de Cristo cumplió sin saberlo las profecías del Antiguo Testamento. Los huesos de Cristo no serían rotos. Claro, no, eso viene en el Antiguo Testamento, cierto es, pero también es el romano que participaba, porque es que era muy común la crucifractura. A ver, un crucificado puede durar 3 días, 4. Los crucificados tenían un punto de apoyo, que era una tabla abajo de los pies.
Si tú tienes ese punto de apoyo, te puedes elevar, puedes respirar y duras más. La crucifractura o la rotura de la tibia del peroné aligeraba la muerte. Viene en el Antiguo Testamento y es cierto que yo soy historiador, ¿no? Pero es cierto que sobre todo si vamos al Evangelio de Mateo, inclusive, porque hemos hablado de Juan, en Juan aparece, sí, pero en el Evangelio de Mateo veréis siempre referencia al Antiguo Testamento. El motivo que en la Biblia de la Iglesia Católica Apostólica y Romana esté incluido el Antiguo Testamento es la auténtica referencia que hacen los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, sobre el Antiguo Testamento. Buscar un paralelismo ahí, bien. Lo cierto que lo que practicaba Longino, que era su trabajo, el trabajo de Longino era, no puede quedar ni un reo en una cruz vivo. Y después tú tienes que, Longino tenía que certificar por escrito las muertes una por una. Entonces ese era su trabajo. Y la crucifractura, o romper las piernas, era algo habitual si se aproximaba un día de fiesta, como el caso del Sabbat y demás. En este caso se cumplió la profecía del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas. Pero no puedo decir que Longino era consciente de ese Antiguo Testamento, porque Longino, al igual que Cornelio, ¿sabéis en qué creía después de aquel día del Gólgota? Que cuando llovía había un dios del agua. Eran helenísticos, tenían la cultura griega. Cuando había un rayo, el dios del trueno, eran politeístas. Simplemente. Sí, pero ese nivel de disfrute dando palos a un hombre débil no dice nada bueno de esos dos centuriones. No dice nada. Discrepo con hacer los santos. Ya, sí, vale, no dice nada bueno. Lo que pasa es que yo tampoco lo estoy defendiendo. Lo que pasa es que era su trabajo. Era el trabajo. Evidentemente se podían, de alguna manera, cortar, ¿no? Permitirme esta expresión, ¿no? Oye, córtate un poquito y no. Porque si vamos a Litóstrofe, en la flagelación, los golpes fueron brutales. ¿Sabéis una cosa? En la flagelación golpearon a Jesús de Nazaret hasta 6, porque se cansaban de darle golpe. Y cuando se cansaban, lo sustituían por otros 2. Y otros 2. Entonces, de todas maneras, a ver, el Imperio Romano o la tropa romana eran invasores. Y como cualquier invasor, pues, son gente que no tenía piedad. Estaban preparados para eso. Para llegar al centurión es por méritos militares. Los méritos militares, como el Imperio Romano iba avanzando, no era otra cosa sino que demostrar su valía militar. Y la valía militar se demostraba en el campo de batalla. Estaban acostumbrados. No puedo estar de acuerdo en decir enhorabuena, mira lo que había hecho, no puedo estar. Sí, estoy sorprendido en la reacción de los dos cuando murió Jesús. Eso sí, me llama la atención. Bien, pues desde producción me hablan de que hemos finalizado. Para mí ha sido un honor. Cualquier pregunta que quede en el aire, y los que veis el programa posterior y porque no lo habéis podido ver en directo, pues estaré encantado de contestaros. Os dije que os tenía una sorpresita para el próximo programa, porque al día de hoy siempre hemos hablado de personajes, pero en el próximo programa hablaremos de la Sábana Santa. Sin más, muy buenas noches, muchas gracias, cuidaros, y desde este rincón del sur de España os deseo toda la suerte del mundo. Gracias de corazón. Thank you.